tardes, nuevamente estamos aquí contentos y agradecidos con Dios que nos permite estar aquí escudriñando la Escritura. La semana pasada leíamos la primera parte de la primera carta del apóstol San Pablo que le escribió a la iglesia de Corinto, a los corintios, y leíamos muchos problemas que han tenido. Es una de las iglesias más conflictivas porque se parece mucho a la iglesia real. Hay problemas, hay chismes, hay adulterio, hay cosas terribles. Entonces el apóstol Pablo, cada uno de los problemas que ve, lo va detallando. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte. Nos quedamos, ya leímos el capítulo 7, pero quisiera regresarme porque este capítulo 7 es la base para un matrimonio, es la base para que el matrimonio pueda funcionar. Decía Sigmund Freud que la relación entre dos personas es importante, es primordial para que pueda funcionar un matrimonio. Y aquí el apóstol Pablo así mismo también lo aclara. El apóstol Pablo nos enseña cómo podemos conducirnos en el matrimonio. Dice: cuanto a las cosas que me escribiste, vienes al hombre no tocar mujer. Los corintios le habían escrito al apóstol Pablo: oye, fíjate ¿cómo le hago aquí con mi esposa? O las esposas le escriben: oye, mira que mi esposo... Entonces el apóstol Pablo les aclara: cuanto a las cosas de que me escribiste, vienes al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su esposa, cada marido tenga a su esposa, y cada esposa tenga a su marido. Por causa de las fornicaciones es necesario que tengamos cada quien a nuestra esposa y cada esposa tenga a su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia. El marido tiene que responderle a la mujer en la relación íntima. Cuando la mujer tiene la necesidad, el hombre tiene que responderle. Dice: el marido pague a la mujer la debida benevolencia. Asimismo la mujer al marido. Asimismo la mujer al marido. No le salgas con que me duele la cabeza o con que tengo problemas. No le salgas con esa situación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. El marido es el que tiene la potestad sobre el cuerpo de la mujer, de la esposa. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Mi esposa es la que tiene potestad sobre mi propio cuerpo. ¿Sí me explico? Está bien sencillo de entender y es primordial para que una relación, para evitar divorcios. Ahorita que los divorcios están a la orden del día, mientras tu relación marche perfecta, evitas este problema. No vas a dejar que tu esposa busque por otro lado, porque tú la estás atendiendo bien. Ni vas a dejar que tu esposo se vaya por otro lado, porque tú lo estás atendiendo bien. Dice: la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No se defrauden, no se nieguen el uno al otro, dice el apóstol Pablo. No se nieguen el uno al otro, a no ser que se hayan puesto de acuerdo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración y volver a juntarse en uno. Vuelvan a tener las relaciones, vuélvanse a juntar en uno para que no os tiente Satanás. Es terrible lo que sucede cuando la mujer no deja que el hombre la toque, o es terrible lo que sucede cuando el hombre no permite que la mujer se acerque al varón. ¿Sí me explico? No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Esto lo digo por permisión. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene el don de Dios, cada uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le es que si se quedasen así como yo. Y si no tienen don de continencia, cásese mejor. Si no tiene don de continencia, cásese. Es mejor casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio, a los que están ya como esposos, denuncio, no yo, sino el Señor. Es mandamiento del Señor que la mujer no se aparte del marido. No hay divorcios en un cristiano. Que la mujer no se aparte del marido, y si se aparta, que se quede sin casar. O reconcíliese con su marido. Y el marido no despida a su mujer, no le des divorcio a tu esposa. No es el divorcio para un cristiano. Acuérdate que leímos que dice que es mandamiento.
No yo, sino el Señor lo manda. Y a los demás digo, no el Señor. A los demás digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es temerosa de Dios y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y si la mujer tiene un marido que no es temeroso de Dios y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel, escucha esto, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, pero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, pues que se aparte. Si él se va, que se vaya. Dice, porque Dios no... Dice... Porque no está sujeto a servidumbre en semejante caso, antes a paz nos llamó Dios, ¿sí? Dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. No olvides que por precio fuiste comprado. No te hagas siervo de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en eso se quede, ¿sí? Quisiera pues, dice el apóstol Pablo, escucha bien esto, quisiera pues que estuvieses sin congoja, no te preocupes, no te afanes, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero, dice el apóstol San Pablo, el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor. El soltero tiene que estar al pendiente de lo que pide el Señor, estoy dispuesto a lo que el Señor nos pida. Dice, ¿cómo ha de agradar al Señor? Eso es lo que tiene que hacer el soltero. Pero el que se casó, tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo ha de agradar a su mujer? La labor del que está casado es cómo voy a agradar a mi mujer. ¿Le gustará así? ¿Le gustará de esta forma? Es necesario que estemos al pendiente de la relación para que pueda florecer. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor. ¿Cómo ha de agradar al Señor? Pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo. ¿Cómo ha de agradar a su mujer? Esposos, esto es lo que debemos ver. ¿Cómo vamos a agradar a nuestra esposa? ¿De qué manera? ¿Así le gusta? ¿Así está contenta? De esta manera estoy satisfaciendo sus necesidades. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la soltera. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada, dice más, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo ha de agradar a su marido? La esposa tiene que estar al pendiente. ¿Cómo voy a agradar? ¿Le gustará de esta forma? ¿Le gustará si hago esto? ¿Le gusta? Tenemos que buscar la manera de cómo agradar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Dice la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Cómo ha de agradar a su marido? Dice, mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca de las viandas también nos habla acerca de la comida que es sacrificada a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es y que no hay más de un Dios. Pero ten mucho cuidado porque muchas veces por causa de la comida hacemos que un hermano se contriste, que un hermano se vaya. Dice, por lo cual si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne para no escandalizar a mi hermano. Esto nos dice el capítulo 7 y 8. El capítulo 7, ojalá lo pudieras leer, está precioso, cómo habla de la relación entre los esposos. Dice, esta es mi respuesta a los que me preguntaron, también hicieron esta pregunta al apóstol Pablo. ¿No tenemos potestad de comer o de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una esposa? También como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cada uno de los apóstoles andaba con su esposa, andaban ministrando por todos lados, pero andaban con su esposa. Ahora las congregaciones tienen la costumbre de separar los esposos a tal reunión de los varones y las esposas a la reunión. No, andaban juntos. No te separes de tu esposo, en todo momento ve con él. Dice, no tenemos potestad de traer con nosotros a una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás a bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Anteriormente, para poder quitarle el granito al trigo, lo tiraban y entonces un buey andaba encima de él. Y la ley prohibía que le pusieran un bozal al buey porque el buey de repente
pisaba y sacaba todo el granito del trigo y luego empezaba a comer. Entonces la gente le ponía el bozal. Dios no quería que le pusieran bozal, porque el buey que está trillando pues tiene derecho a comer. Así mismo dice el apóstol Pablo, que eso lo escribió para que nosotros lo entendamos. Dice, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, para que con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice el apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme, mire que no caiga, porque no nos ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos aguantar. Esto nos dice el apóstol Pablo. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es importantísimo. Ninguno busque su propio bien, sino el del prójimo, el del vecino, el de la esposa, el de los hermanos. No busques tu propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice, haced todo para la gloria de Dios, como también yo, dice el apóstol Pablo, haced todo para la gloria de Dios, como también yo a todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta era la función del apóstol Pablo, siempre procurando lo que a los otros les interesaba. Mas quiero que sepas que el Mesías es la cabeza. Mas quiero que sepas que el Mesías, nuestro amado Señor, nuestro Salvador, es la cabeza de todo varón. El Señor es la cabeza de todo varón. Mas quiero que sepas que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza del Mesías. Fíjate el orden que lleva: Dios como cabeza, nuestro amado Salvador Jesucristo, el varón y la mujer. Así Dios lo estableció. Dice, mas quiero que sepas que el Mesías es la cabeza del todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Mesías. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Si nosotros nos cubrimos la cabeza y de esa manera estamos orando, estamos afrentando a nuestra cabeza, que es el Mesías, es Jesucristo, que es nuestro Señor. Él es nuestra cabeza. Si nosotros oramos cubierta la cabeza, hay quienes acostumbran a orar con gorra o con un sombrero. No quiere que nos cubramos. Así dice la Escritura. Dice, todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta a su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se pelase pelona. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse, pues entonces cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, todos en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es honesto a la mujer orar a Dios no cubierta? ¿La misma naturaleza no os enseña que al hombre le sea deshonesto crear cabello? Por el contrario, a la mujer crear el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Luego nos habla de la cena, dice, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que nuestro amado Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Cada que celebramos la cena del Señor, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Mesías.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Acerca de los dones espirituales, qué precioso tema este. Acerca de los dones espirituales, hay dones, hay regalos que Dios tiene a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoren. En todo esto nos está recordando el apóstol Pablo. No quiero que ignoren. Saben que cuando eras gentiles erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno de nosotros le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Estos son los dones que nos ha dado Dios para provecho de la iglesia. Mas a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro le es dada la fe, también por el mismo Espíritu. A otro le es dado dones de sanidades, y por el mismo Espíritu, y a otro operación de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos son los dones que Dios tiene para cada uno de nosotros: sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, operación de milagros, profecía, discreción de espíritus, género de lenguas e interpretación de lenguas. Todo esto nos ha dado el Señor. Para que no haya, a cada uno de nosotros nos ha dado esto, para que no haya desaveniencia, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿O son todos doctores? ¿Todos tienen facultades? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones. El apóstol Pablo quiere que procuremos los mejores dones. Don de sanidad, don de fe, don de interpretación de lenguas, don de lenguas. Dice, más aún yo, dice el apóstol Pablo, más aún yo os muestro un camino más excelente. Vamos a ver qué camino más excelente nos está mostrando el apóstol Pablo. Dice, más aún yo os muestro un camino más excelente. Es el capítulo 13 de Corintios, el que le llamamos la preeminencia del amor, de la caridad. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios, y tuviera toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, pero no tengo amor, de nada sirve. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la justicia ni se huelga, mas se huelga de la verdad. No se burla de la justicia, mas ama la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es la base. Dios mismo no tiene amor, sino Dios mismo es amor. Es la base del cristiano, el amor. No olvides el mandamiento que nos dejó al Señor. Ya cuando estaba con todos sus discípulos, después en la cena les decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es fundamental el amor, que os améis los unos a los otros. Es fundamental, hermano. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho dejé lo que era de niño.
Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanece en la fe, ahora vemos que está la fe, ahora vemos que está la esperanza y el amor. Estas tres, pero la mayor, la más grande de todas, es la caridad. Seguid la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Nos habla de la profecía. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esta es la profecía. Escucha esto, hermano. La profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. No es para decir, a ver, yo como profeta te digo, este se va a casar con esta persona. No, no. El profeta tiene que sujetarse a esto, a edificar, a exhortar y a consolar. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Esto es lo que nos habla el apóstol Pablo acerca del amor. Qué precioso. Dice, además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Esto fue lo que recibió el apóstol Pablo. Que el Mesías, que nuestro amado Salvador fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto fue lo primeritito que escuchó el apóstol Pablo, lo primero que recibió, ¿sí? Que nuestro amado Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después se les apareció a todos los apóstoles, a Cefas, a los 12 apóstoles, después se le apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, dice el apóstol Pablo, al postrero de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Esta era la señal del apostolado. Si alguien dice que es apóstol, esta es la señal del apostolado, haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo da ese testimonio. Y al postrero de todos como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que Dios ha puesto en mí. Porque o sea yo o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Y esta es la vida, solamente esperamos en el Mesías. Los más miserables, cuando habla de que en aquel entonces pensaban que no había resurrección, dice, si no hay resurrección, pues tampoco el Mesías resucitó, entonces somos los más miserables, dice. Pero ahora, dice más, ahora les explico esto, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, recuerden que la muerte entró por Adán, el plan de Dios no era que el ser humano muriera, el plan de Dios era que el ser humano fuera perfecto, eterno. Dice ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Si la muerte entró por un hombre, por Adán, ahora la resurrección entra también por un hombre, por nuestro amado Salvador. Recuerden que cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro, él le dijo a su hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá. El que crea en mí no morirá. Y si alguno ya murió, dice, va a resucitar. Esa es la promesa del Señor. Dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como por Adán todos mueren, así también en el Mesías todos somos vivificados. Dice, mas cada uno en su orden. Primero el Mesías, las primicias, luego los que somos del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino de Dios al Padre y cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es necesario que nuestro amado Salvador reine para poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el último enemigo, aquí dice la Escritura, y el último enemigo que será deshecho va a ser la muerte. Y luego para eso nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el último enemigo que vamos a vencer, la muerte.
Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, lo que hagas por el Señor no es en vano, hermano. Esfuérzate en agradar. Dice que es tiempo, aquí acabamos de leer a los Corintios, dice es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de reconciliarnos, lo leíamos en Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de nosotros misericordia. Es tiempo de buscar a Dios, amigo. Reconcíliate con el Padre a través de Jesucristo. No dejes de leer la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana y te invitamos, mientras tanto, lee la palabra, lee la Escritura. En ella vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Que Dios te bendiga, hermano.